Ahí sí. Listo. Buenos días con todos. Somos estudiantes de la unidad de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la carrera de Biología. Vamos a presentarles un tema sobre la clase de cálculo y es el que vamos a exponer. Definición de derivada de una función. Somos el curso segundo A. Los integrantes están conformados por Alison Vera, Jair Mero, Angie Valenzuela, Kevin Pico y mi persona, Jean-Pierre Carreño. Les voy a dar una introducción sobre lo que es la derivada. En cálculo diferencial y análisis matemáticos, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la derivada del valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función de cierto intervalo, es decir, se va a calcular un valor de un valor que ya está dado. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla de una derivada de una función de un punto ya dado. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada en la velocidad de dicho objeto será la misma para todos los momentos. Es decir, su valor no va a cambiar respecto al tiempo en el que transcurra. Un avión que realice un vuelo transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 2 y las 6 de la tarde viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 3 y las 3 y media recorre una velocidad de 400 kilómetros, su velocidad media en ese tramo será de 800 kilómetros por hora. Para conocer su velocidad instantánea a las 3 y 20, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores, alrededor de esta hora, entre las 3 y 15 y las 3 y 25, entre las 3 y 19 y las 3 y 21. Entonces, el valor de la derivada de una función de un punto puede interpretarse geométricamente, ya que ésta corresponde a una pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en dicho punto. Eh, también, también podemos decir que la derivada de una función de x es una función derivada de ya f de x. Es aquella función que se denota en sí misma y que asocia a la x como la rapidez de cambio de su función original. Pero la x también puede ser una variable cualquiera en ese punto, es decir, su tasa de variación es instantánea o al menos no cambia de cierta forma. Las derivadas también son unas herramientas fundamentales en todas las ciencias, incluida la física. La fórmula de la derivada es f de x o f de la variación de igual al límite de altura hasta cero. F de x más altura, que la altura también es una variación, menos f de x sobre altura. Podemos decir que la fórmula x es el punto de la variable que toma el valor de sí mismo. Y asimismo, la altura es cualquier número. Este luego se igualará a cero, pues como vemos en la imagen, debemos calcular el límite de la altura cuando ésta se acerca a cero. Cabe recordar que en general la derivada es una función matemática que se define como la tasa de cambio de una variable respecto a otra. Es lo antes ya mencionado. Se va a encontrar un valor que esta deriva de una ya existente, es decir, un porcentaje que aumenta o disminuye una variable cuando otra se ha incrementado o se ha disminuido. Debemos precisar que el límite de una función se define como la tendencia de esta un valor que aproxima cuando uno en sus parámetros, en este caso altura o variable de altura, se acerca a un valor ya determinado. A continuación,
les voy a explicar lo siguiente. Cambio, por favor. Un ejemplo. En rojo, la gráfica de función de f de x es igual a x2. Los puntos azules representan el valor de la derivada de f de x en cada abscisa considerada. Parece razonable pensar que la ubicación de estos puntos vendrá dada por la recta azul. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto es de lo que hablábamos cuando decíamos que una derivada deriva de otra. La recta azul es la que ya está dada. Y esta se calcula por y igual 2 por x, con lo que podemos decir que la función de la derivada con la que vamos a encontrar la otra es f de x igual a 2 por x. Se denomina una función de derivada porque proviene de la derivación de otra, o deriva. A continuación, mi compañero. Bueno, la interpretación geométrica. Geométricamente, la derivada de una función en el punto A es la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. En la derivada de una función A, podemos ver en la gráfica que en negro la recta tangente a la función en el punto de abscisa A, el valor de su pendiente m es precisamente el valor de la derivada en ese punto, f de A. Se observa que en la primera gráfica la función es creciente en el punto considerado, siendo f de A mayor a 0. En cambio, en la segunda gráfica la función es decreciente y f de A menor a 0. También recordamos que la pendiente de una recta que pasa por los puntos x1, x y y1 y x2 y y2 se puede expresar como m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Derivadas sucesivas. Es posible calcular la derivada de la derivada de una función y a su vez volver a calcular la derivada de la función resultante. De esta manera tendríamos la primera derivada, f1 de x, la segunda derivada, f2 de x, la tercera derivada, f3 de x, y así sucesivamente. En la actualidad se añade un símbolo prima a f de x hasta la tercera derivada, y a partir de ahí se utilizan los números romanos. Volviendo a la función de nuestro ejemplo, su derivada segunda quedaría de esta manera. F de x va a ser igual a x al cuadrado. F1 de x va a ser igual a 2x. Por lo tanto, F2 de x va a ser igual del límite de altura hasta 0. F1 por x más altura menos F1 por x sobre la altura va a ser igual al límite de altura hasta 0. 2 por x más altura menos 2x sobre la altura, igual al límite de la altura hasta 0. 2 alturas sobre altura. Las alturas se simplifican, por lo tanto, quedaría f2 de x igual a 2. Como ejemplo, para obtener el producto de la derivada aplicaremos la fórmula que tenemos en el lado derecho, por lo que la derivada quedaría en f de x igual a, entre paréntesis, 5x al cuadrado menos 3 por, entre paréntesis, 2x más 1 más, entre paréntesis, x al cuadrado más x más 4 multiplicado por 10x, dándonos así una función igual a 10x al cubo por la multiplicación de 5 por 2 y sumando sus exponentes, más 5x al cuadrado más 6x menos 3 más 10x al cubo más 10x al cuadrado más 10 más 40x, dándonos así como una función derivada igual a 20x al cubo más 15x al cuadrado más 34x menos 3. Gracias.